De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, no te pierdas. La mañana de la 99.1, anunciando buenas noticias. Un programa con invitados especiales, profesionales de la salud, pastores, salmistas y muchas cosas más. Además, como siempre, la palabra de Dios presente. Conducen Pastores Santilab. La mañana de la 99.1, anunciando buenas noticias. El programa de radio que estabas esperando. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Hola, Micaela. Hola, sí, Ay. 1, 2, 3, probando. Micaela, gracias en esta tarde por tomarte el tiempo y compartir este espacio con nosotros. La verdad que para mí es un privilegio que hayas aceptado esta invitación. Hace unos minutitos atrás te estaba presentando y les decías que bueno, que sos abogada, que sos de Tucumán y que hoy tenemos el gran honor de tenerte para desarrollar un tema que llega a muchas personas, que es el tema de despidos y trabajo en negro. ¿Y qué tema? La verdad es que, Fabiana, te doy muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un súper honor, es el primer programa radial que hago, así que bueno, estoy muy emocionada y quiero ser lo más precisa posible para poder realmente empoderar a las personas a través de las palabras que se suelten al aire. Buenísimo, yo te comento que esta invitación la estuvimos haciendo recién este fin de semana muchas personas y ya recibí varios mensajes al respecto, pero antes de ir con las preguntas de las personas que nos estuvieron acercando sus preguntas, quisiera preguntarte un poquito, porque vos sabés, Micaela, que hay una resistencia tremenda en gran parte de la población de asesorarse o acercarse a hablar con un abogado. Siempre que escuchamos la palabra abogado es como que se levanta una resistencia tremenda y decimos, no quiero tener problemas, no quiero hacer acciones, no quiero que alguien me haga acciones. Entonces como que en algún punto la población o gran parte de la población tiene un poquito de temor a esta palabra como abogado, es como que suena bastante no quiero tener problemas. Por eso una de las preguntas, la primera que quisiera hacerte es, ¿cuál es la importancia de asesorarnos con un letrado? Bueno, mira, mientras vos estabas hablando, yo estoy acá en Tucumán y me sonrío porque me acuerdo hace unos días vi un vivo de un asesor financiero que admiro un montón, somos súper amigos, pero largó una frase única. Dijo, bueno, es que ahí está el abogado como tiburón en espera de la sangre para divorciarte. Bueno, estaba hablando del derecho de familia. Primero que los abogados de derecho de familia no son tiburones que están a la espera de sangre. A ver, si hay que reorganizar o reordenar alguna cosa con respecto a papeles en relación al matrimonio, hijos, etcétera, está el abogado de familia, no es que esté esperando que pasen y que va a generar el divorcio para ganar dinero, ¿no? Creo que esto es la primera, vamos a decirlo, el primer paradigma que tenemos que romper. El abogado no es mi enemigo y no es ese tiburón a la espera de la sangre. No, y bueno, si bien el laboral es un poquito diferente la percepción, por ahí la gente no piensa que el abogado de laboral es como un lobo que está esperando en la maleza para atacarlo. Bueno, el empleador puede ser que lo piense del abogado del trabajador y el trabajador del abogado del empleador, o sea, en relación a la otra parte. Pero generalmente se da que con respecto a mi abogado, yo siento que esa persona me va a ayudar, me va a defender y vamos a poder hacer algo juntos, pero sí se da muchas veces este miedo de decir, capaz que si consulto con un abogado después tengo problemas, capaz que si consulto después tengo represalias, ¿no? De parte del empleador o bueno, cosas así. Y bueno, y decirle a la gente que para mí es muy importante el poder asesorarse, no lo digo porque soy abogada, sino porque realmente nos ayuda a tener cierto orden, nos ayuda a estar tranquilos, a estar un poco más seguros. Pero para mí, más que hablar de la importancia de asesorarte con un letrado, yo te diría que primero tenemos que hablar de la confianza. Porque pasa mucho que a veces viene la gente al estudio y me comparte qué le pasó una cosa u otra con un abogado y dice, sí, porque el abogado se vendió.
y yo escucho lo que la persona dice y en realidad el abogado hizo aquello en lo que estaba en los márgenes de la ley, lo que podía hacer, porque esto es algo que la población tiene que saber. Nosotros no somos magos, hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Entonces, a veces es como que está ese imaginario social de que mi abogado se va a vender o me va a traicionar o se me va a dar vuelta. Y si yo empiezo una relación, porque el abogado con el cliente constituyen una relación para llevar adelante los casos, ¿no? Entonces, si yo inicio la relación ya dudando, ya sospechando, ya con ese temor, y seguramente que, aparte que no voy a entender mucho, me voy a molestar, me voy a sentir mal y la voy a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque los abogados manejamos un lenguaje técnico. Yo creo que casi la gente podría acusarnos de hablar un español aparte. O sea, es una cosa que nosotros hablamos y la gente no nos entiende. Y yo entiendo que no nos entiendan. Sí, porque mira, yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, yo no soy hija de abogados, no vengo de familia de abogados, entonces no estaba inserta en este mundo, no conocía nada. Y cuando ingresé empezaron a hablarme de cosas y me hablaban, qué sé yo, de derecho y justicia, de la pirámide jurídica. Y yo me imaginaba Egipto cuando me decían la pirámide jurídica. Y entonces sí, y no es Egipto, claro. Entonces cuando llegué a cuarto año, me acuerdo que en la primera clase que tuve ese primer semestre fue contratos. Y cuando salí de la clase yo salí tan contenta y llegué a casa y le dije a mi mamá, mamá, por primera vez entendí lo que dijeron en clase. Y yo estaba emocionadísima. Porque fíjense todo el tiempo, todos los años que a mí me llevó entender una clase de grado, entender una clase básica. Entonces, realmente se necesita una formación profesional muy fuerte, donde uno, primero necesitas básicos 6 o 7 años, depende del plan de carrera que tenga tu facultad, para tener una formación básica. Y después vas caso por caso inmiscuyéndote en la normativa, profundizando y vas también haciendo cursos, haciendo posgrados, capacitándote y es algo que nunca termina. Entonces es una profesión que es tan técnica que claro, la gente no entiende. Entonces si no partimos de la confianza y vamos a estar un poco complicados a la hora de tratar con nuestro abogado. Por eso creo que cuando hablamos de asesoramiento de un letrado, de un abogado, tenemos que empezar por la parte de la confianza. Y bueno, superado el tema de la confianza, en mi opinión hay 3 beneficios que vos podés sacar de asesorarte con un buen abogado que sea de tu confianza. El primero es el conocimiento. Vas a conocer tus derechos, vas a conocer tus obligaciones y vas a saber qué podés exigir y hasta dónde lo podés exigir, y qué podés hacer y qué podés no hacer, o en realidad qué no tenés que hacer, ¿no? Por un lado, primero. Segundo, vas a poder evitarte problemas si es que vas antes de que se produzca la situación. O en el caso que vayas antes que se produzca la situación, pero ya sea inevitable el problema, vas a contar con la conducción segura de un profesional frente a esa situación, que es compleja, que tal vez vos no entiendas, y que tiene cuestiones de derecho que vos no sabes manejar. Y tercero, y en esto vamos a ver qué piensa la gente, te permite vivir tranquilo. Porque si vos mantenés tus asuntos en orden, vas a vivir tranquilo. Porque evitar un problema no es resolverlo, es esperar a que se haga más grande. O sea, la gente dice, yo no quiero que me inicien acciones, como vos decías, no quiero iniciar acciones, pero muchas veces solamente están evitando un problema que ya está ahí, Tal cual. un problema que sí o sí tienen que tratar. Y como no lo tratan y pasan los años, ese problema se empeora. Esto yo creo que es muy claro en el tema de las sucesiones, que es algo que la gente como que lo espera mucho, ¿no? Dice, bueno, ya voy a hacer la sucesión el año que viene, el año que viene, el año que viene. Y pasa que hacen la sucesión 30 años después que falleció el papá, la mamá, el abuelo, quien fuera. Y ya pasaron tantos años y cambió tanto la situación de derecho que una sucesión que podría haber tardado 1 a 3 años termina tardando 10, 15 a 20 años. Wow. ¿Por qué? Porque en vez de resolver un problema o una situación, porque no es un problema, es una situación que se da en la vida, Sí. lo que hicimos fue evitarla la situación.
Y por supuesto, todo lo que se viste es como cuando vos metés la basura debajo de la alfombra. Después, sin querer, un día te tropezás con la alfombra y salta todo el polvo por toda la pieza, te ahogás con toda la polvadera y tenés que limpiar igual, porque la situación ya estaba ahí. Buenísimo, y está genial lo que estás comentando, Mica, porque vos estás diciendo que una de las cosas de la importancia de poder asesorarse con un letrado es primero que conoces tus derechos, obligaciones para saber lo que podés exigir o lo que no debes de hacer. Otra de las cosas es que si consultas antes que se produzca un problema, podés llegar a evitarlo o afrontarlo de una mejor manera y segura a través de un profesional. Y tercero, que te permite mantener tus asuntos en orden para vivir tranquilo. Porque evitar un problema, tal como dijiste, no es resolverlo, pero es esperar a que se haga un poco más grande. Y esto es fundamental, poder asesorarnos con un letrado, y vos decías algo de esto de asesorarnos con un letrado de confianza. Así es porque si vos vas con un abogado en el que no confías, todo lo que a vos te diga ese abogado, ¿qué vas a hacer? Y vas a ir a otro abogado porque vas a querer pasarlo por el tamiz de sentirte seguro. Y no está mal, no está mal que no te sientas cómodo y no te sientas seguro con un abogado. O sea, quiero aclarar eso porque también es como que hay una suerte de culpa, ay no, es que si voy a consultar, no, si necesitas ir a consultar con otro abogado, hacelo, porque tal vez esa persona con la que vos estás, capaz que es excelente, está súper formada, sabe un montón, pero hay tantos abogados en el mundo, me parece a mí, como pares de zapatos, porque hay muchos abogados. Entonces, viste que dicen, hay una horma para cada pie. Sí. Algo así es el dicho, no me lo acuerdo muy bien. Entonces, hay un abogado para cada persona. Perfecto. Entonces, capaz que a vos no te gusta que tu abogado hable mucho, capaz que te gusta que hable poco. Bueno, mientras vos te sientas seguro y esa persona sea una persona formada, profesionalizada en el área que vos necesitas, estás en el lugar correcto. Perfecto. Una de las cosas, para ir introduciéndonos ya en el tema, que quedó perfectamente aclarado la importancia de asesorarnos con un letrado, esto que decíamos que muchas veces tratamos de evitarlo porque tenemos un concepto social bastante negativo, pero porque lo desconocemos. Una de las cosas que, para ir introduciéndonos en el tema de hoy, que es despidos y el trabajo en negro, antes de empezar a hablar sobre despidos y trabajo en negro, sería bueno que nos puedas aclarar un poquito qué es un contrato de trabajo. Bueno, para contestarte necesitaríamos irnos a la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. Nosotros en la jerga profesional le llamamos la LCT, que en los artículos 4, 21 y 23 nos va a hablar de estos conceptos. Yo hice como un recorte, como un puzzle con los artículos para que se pueda entender y sea más sencillo, porque si les leí el artículo tal cual dice, es un poquito complicado y más complejo de entender. Así que bueno, les voy a hacer un resumen de los artículos. El artículo 4 nos dice que es el trabajo, y nos dice que trabajo es toda aquella actividad lícita que se presta en favor de otro que tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Y en el artículo 21 ya directamente nos dice que es el contrato de trabajo. Y dice que es siempre que una persona física se obligue a prestar servicios bajo la dependencia de, durante un periodo de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo donde una parte pone su tiempo a disposición y la otra parte le va a remunerar una determinada cantidad de dinero. Y esta relación siempre se va a dar bajo la relación de dependencia, que significa que hay un nivel de decisión que ese empleador va a tener sobre los horarios, tarea y modalidad que se va a llevar a cabo el servicio. Por ejemplo, si pensamos en un trabajador del comercio, ¿no es cierto? Su jefe decide a qué hora abre la tienda, ¿no es cierto? Dice, bueno, abrimos de 9 a 1 o abrimos de 8 a 12. Y dice, bueno, pero yo quiero que vos llegues 15 minutos antes para que me ordenes todas las cosas.
Todas esas cosas, todas esas disposiciones del empleador es lo que configura la relación de dependencia, donde ese empleador tiene el poder de decidir sobre determinados aspectos de la relación, que en realidad son muchos, ¿no? Y algo importante que yo creo que hay que resaltar acá es el artículo 23, como te decía, porque este contrato puede o no estar escrito. Muchas personas piensan que como no hicieron un contrato escrito y firmaron un papel, no tienen un contrato de trabajo, y no es así. El artículo 23 nos habla de la presunción de la existencia del contrato de trabajo y dice que la prestación de servicios hace presumir que existe un contrato de trabajo, aunque se utilicen figuras no laborales. Entonces, capaz que vos tenés un contrato, vamos a llamarle verbal. No puede ser, por ejemplo, esto se ve en un régimen especial que es las trabajadoras domésticas. Entonces, por ejemplo, la chica se le dice, viste, que va a limpiar, le dicen a la trabajadora doméstica. Bueno, la empleadora o el empleador le dice un horario, le dice, bueno, yo quiero que llegues a las 9, por ejemplo, y que te vayas a las 2, ¿no es cierto? Y quiero que limpies esto, hagas esto, puede ser, no sé, que cocines tal cosa, incluso le va a decir que cocinar, ¿no es cierto? Y ahí se ve claramente cómo tiene ese empleador la facultad de dirigir la relación. ¿Por qué? Porque él va a decidir los horarios, qué se hace, cómo se hace, por supuesto que siempre respetando la normativa laboral. No le va a decir, bueno, tenés que trabajar de 9 de la mañana a 23, a 11 de la noche. O sea, tampoco no estamos hablando de un abuso, sino que dentro de la normativa y dentro del respeto de la normativa, cuando yo sé que estoy en un contrato de trabajo, cuando ese empleador tiene poder de decisión sobre lo que se va a hacer en el día, sobre cómo se va a hacer, me dice en qué horarios voy a prestar mis servicios y, bueno, por supuesto, me remunera, me paga, puede ser por hora, por mes, por semana, sea cual fuera la modalidad que hemos acordado. Perfecto. Perfecto, entonces quedó claro que el contrato muchas veces puede estar escrito como puede ser verbal. Así es. Para ir introduciéndonos en este tema que ya iniciamos, una de las cosas con las cuales yo me he encontrado es que muchas personas no saben diferenciar si están trabajando en negro o no. Vos recién nos estuviste aclarando bien qué es un contrato. Ahora quisiéramos saber un poquito qué es el trabajo en negro y cómo puedo darme cuenta que yo estoy trabajando en negro. Y bueno, y ahí te tengo que llevar a otra ley. Hay una Ley Nacional de Empleo, número 24013, que en el artículo 7 nos dice qué es el trabajo formal, o sea, qué es el trabajo en blanco, como se le dice en la calle, y qué es el trabajo informal, qué es el trabajo en negro, como le llama la mayoría de las personas. Dice este artículo 7 que la relación o contrato de trabajo fue registrada cuando el empleador inscribió al trabajador. ¿En dónde? En el libro del artículo 52 de la LST, que es un libro interno que lleva la empresa, y está inscripto ese empleador y ese trabajador afiliado a ese empleador en el Instituto de la Previsión, en el Instituto Nacional de Previsión Social, en las cajas de subsidios familiares y en la obra social. Y después te dice que es el trabajo en negro, dice las relaciones laborales que no cumplan con los requisitos que acabamos de mencionar, se consideran no registradas, o sea, en negro. Entonces, vamos a decirlo en palabras muy simples. Trabajo en negro es cuando la persona no está en los libros internos de la empresa, no está registrada en el Instituto Nacional de la Previsión Social, no tiene los subsidios familiares, no tiene la obra social, ¿no? Y todos estos puntos, ¿dónde los vamos a ver si es que estamos o no registrados? Lo podemos ver tanto en ANSES como en AFIP, pero generalmente nosotros los vemos en AFIP. ¿Cómo la persona se va a dar cuenta? Para tener una primera impresión, para decir, a ver, puede ser que esté en negro, o puede ser que esté registrado y pueda tener un poco más de seguridad. Bueno, normalmente, si no te entregan las boletas de sueldo, ya es una situación dudosa. Si no si te cobras entregan, muy, claro, si no te entregan... Si no te entregan las boletas de sueldo. Ok, sí. Si no te entregan las boletas de sueldo, ya es una situación muy dudosa, porque cada mes, ¿qué hace el empleador si estás en blanco? Te entrega la boleta de sueldo. Si cobras por mes, por supuesto.
A veces también puede ser que cobres muy por debajo de otros trabajadores en tu misma actividad, con las mismas características de trabajo. Por ejemplo, que vos sepas, no sé, volvamos al comercio, no sé, yo estoy con el empleado de comercio. Supongamos que la persona de la par cobra 28.000, ¿no? El empleado de comercio del comercio que está al lado del tuyo. Y vos en la galería, en la misma galería, trabajando en el mismo cargo, estás cobrando 15.000. Y bueno, claramente hay una situación muy dudosa y es muy probable que estés en negro. Pero para estar mucho más seguros, lo mejor que vos podés hacer es entrar a Mi AFIP. Mi AFIP es una página, un aplicativo que ofrece AFIP a todas las personas. Si ustedes en Google escriben Mi AFIP, les va a salir. Y ahí ustedes pueden ingresar con su quill y su clave de AFIP a lo que se llama una pestañita que se llama Aportes en línea. Ahí ustedes van a encontrar los datos laborales y van a saber si están en la economía formal o no. ¿Cómo lo van a saber? Porque cuando ustedes ingresen a Aportes en línea, si es que tuvieran aportes y están en blanco, les va a salir para que puedan consultar de periodo a periodo. Por ejemplo, no sé, de marzo a junio de este año. Les doy una idea. Y si ustedes no están en blanco, están en negro, ¿qué les va a saltar? Les va a saltar un cartel que va a decir: usted no está registrado como trabajador en relación de dependencia. A ver, ¿esto me dice completamente si estoy en blanco o en negro? No. Porque hay figuras intermedias, lo que yo llamo estar parcialmente en negro. Pero por lo menos me da una primera idea de dónde estoy parado y cómo estoy. Claro. Si quieren y están ahí con el cuadernito, tomen nota, les voy a dictar la página de AFIP para que puedan ingresar y ver estos datos. Es https:// y no sé cómo se dice cuando es la barrita. Las barritas, medio sí, acostada. Las barras. Bueno, barrita medio acostada, auth.afip.gov, con B larga, .ar, barrita medio acostada, contribuyente, guión bajo, barrita medio acostada, login, LOGIN, .xhtml. Bueno, es un poquito largo. Tremendo. Si no, buscar AFIP en Google. En Google. Mi AFIP en Google, muy bien. Y les va a salir el mismo. O sea, ustedes van a ver que dice lo mismo. Yo se los copié por si acaso no lo podían encontrar en Google para que tengan como una segunda opción, esa es de la manga. Perfecto, la verdad que estás dejando cosas bastante claras. Entonces, ¿cómo las personas se dan cuenta que se encuentran en esta situación? Que no es ni blanco ni negro, sino una situación intermedia. Y recién mencionabas que importante es fijarnos si estamos recibiendo algún recibo de sueldo o si estamos cobrando por debajo de otros trabajos con actividades de mismas características. Y para estar seguros al 100%, recién decías que podemos entrar entonces a AFIP, a Mi AFIP, a la pestaña Aportes en línea, donde podemos encontrar nuestros datos laborales y si estamos en la economía formal o de lo contrario, nos va a saltar un cartel que dice si estamos en negro. Muy bien. Tu capacidad de resumen, Fabiana, respetable. Vamos con otra. Yo me tardo como 10 minutos y vos en un minuto lo dijiste. Otra de las preguntas que tenemos para esta tarde, que quisiéramos que vos puedas comentarnos, es ¿cuáles son los derechos que tiene un trabajador en negro? Porque recién estábamos mencionando cómo nos podemos dar cuenta que estamos en negro o no, y ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene un trabajador que trabaja en negro? Bueno, quiero decirte que esta es mi pregunta favorita. Porque en la práctica diaria me encuentro con mucha gente que me dice: pero yo estoy en negro, no puedo hacer nada, no tengo ningún derecho. Y quiero decirte que es todo lo contrario. Vos sí tenés mecanismos dados por la ley para defender tus derechos. El trabajador puede, junto con su abogado, denunciar el contrato de trabajo. Para mí, esta es la mejor forma de proceder en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque cuenta con una protección en el artículo 15, estamos dentro de la misma ley, aclaro, ¿no? La 2403. Sí. Y en el artículo 15 hay una protección especial cuando vos haces este tipo de denuncia por telegrama laboral.
Ahora, vos también podrías hacer la denuncia al ministerio o a la secretaría por llamada telefónica, que es otro tipo de denuncia, generalmente es anónima, pero ahí el problema es que no contás con la protección. Y si en tu actividad no se suelen hacer ese tipo de inspecciones y por ahí, quiero aclarar que la relación laboral es una relación muy humana, entonces los abogados laborales hablamos de estas cosas tan humanas que capaz que no las vamos a encontrar en ningún libro, ¿no? Pero a ver, si el empleador de pronto empieza a sospechar y capaz que tiene un problema con vos, puede ser un poco complicado porque no estás contando con la protección del artículo 15 de la 24013. Pero depende. Puede ser que llegue una persona al estudio y yo me dé cuenta que por su actividad, por la situación particular en la que se encuentra, le conviene denunciar telefónicamente. En ese caso le voy a recomendar que lo haga de esa manera. Si no, vamos a ir por la denuncia por telegrama obrero. La denuncia por telegrama obrero es de lo que les voy a hablar ahora. ¿Sí? Tenemos que hacerla con un abogado porque tiene que estar configurada de determinada manera esa carta de documento y tiene una protección reforzada contra el despido en reprimenda, contra ese despido en venganza, vamos a decir entre comillas, por haber denunciado el contrato de trabajo. En cada caso siempre recuerden que es mejor consultar con su abogado de confianza, que va a escuchar su situación particular y va a poder darles una devolución con una ponderación de derecho, con una ponderación de las normas y una armonía normativa donde les va a decir, a ver, a vos te conviene esto. Pero si vamos a hablar de la denuncia por telegrama obrero, yo hago dos distinciones. Lo que yo le llamo empleo parcialmente en negro o lo que yo también le llamo empleo completamente en negro. Yo les aclaro que yo soy una abogada que trabaja día a día, o sea, que camina a la calle, no soy doctrinaria ni nada, así que bueno, si me está escuchando algún colega y dice, Dios mío, pero eso ¿dónde está en la doctrina? No está en la doctrina, yo le puse ese nombre. Yo lo llamé empleo parcialmente en negro o empleo completamente en negro. En la ley 24013 nos vamos a encontrar con todo un apartado donde nos habla de regularizar el empleo informal. Y es importante que notemos esto, ¿no? La idea de la ley es regularizar el empleo informal. La idea de la ley es, vamos a decirlo de una forma más de calle, más sencilla, es blanquear al empleado en negro. Okay. Esa es la idea que tiene. Pero yo creo en el ejercicio de la profesión del abogado a conciencia. Creo que nosotros cuando vamos a hacer algo le tenemos que decir al cliente cuáles son las posibles, vamos a llamarle consecuencias que puede tener su accionar. Y lo cierto es que en la práctica, en lo que yo vi, o sea, no estoy hablando de un índice nacional, no estoy hablando de una encuesta oficial, no. Yo estoy diciendo solo lo que yo vi, que es una experiencia limitada a los clientes con los que trabajé y trabajo hasta ahora. ¿Sí? En el 90% de los casos en que se denuncia contrato de trabajo, suelen despedirlos por represalia a esos trabajadores. Y por eso es tan importante la protección del artículo 15, porque le brinda a ese trabajador una indemnización agravada debido a ese despido. Pero también a la vez el trabajador, cuando llega acá y decimos, bueno, podemos hacer esta denuncia conforme la ley, vamos a hacer la carta de documento, que es también lo que hay que aclararle al trabajador, que si bien está despedido por si bien está protegido por el artículo 15, en caso de que sea despedido, puede tener que esperar para cobrar esa indemnización, ese dinero, capaz que espera un mes, como capaz que espera un año. Entonces es importante que esa persona pueda decir, a ver, me encuentro frente a esta situación, ¿puedo y estoy dispuesto a afrontarlo? Porque si no, después tomamos medidas que son conforme a la ley, que son buenísimas, que el mecanismo de la ley ofrece y nos da protección y nos brinda derechos, pero después nos encontramos con que el cliente nos dice, pero es que yo ahora me quedé sin trabajo y ¿qué hago? Y era mi único sostén y esto es un problema para mí. Entonces también saber las consecuencias reales, las consecuencias fácticas que puede tener tomar esta decisión. Y por eso vuelvo al tema de consultar con un abogado que sea de confianza y que sea un buen abogado, que te diga la verdad. ¿Sí? Porque a veces queremos ir al abogado y queremos salir contentos.
No, no hace falta que salgas contento. Muchos de mis clientes salen tristes del estudio, pero salen tristes porque les dije la verdad. Les dije, mira, vos querés hacer esto, pero si vos haces esto puede pasarte esto. ¿Estás dispuesto a afrontar esas consecuencias? Si Claro. vos estás dispuesto, lo hacemos. La indemnización la vas a recibir, pero no sé cuándo. Claro. Bueno, volvamos al tema. Si la registración es deficiente, o sea que estamos parcialmente en negro, Parcialmente el negro Sí. se le dice entonces a un intermedio, que no es ni blanco ni negro. sí, vamos a decirle así. Ok, Es cuando estamos mal registrados, para Mal decirlo de otra registrados. forma también muy simple, ¿no? dale. Podemos, por ejemplo, supongamos, yo ingresé en marzo de 2018 al trabajo y en mi boleta de sueldo registra que yo ingresé, no sé, en marzo de 2019 al trabajo. Hay todo un año que no está registrado. Eso es una registración deficiente. Sí. Y es lo que yo llamo parcialmente en negro. Ok. ¿Por qué? Porque la antigüedad hace a un montón de rubros en el derecho laboral y hace a derechos básicos de ese trabajador. Todo ese año ese trabajador no tuvo aportes para su jubilación. Todo ese año ese trabajador no tuvo obra social. Entonces, hay cosas muy importantes que hacen, que se generan cuando un trabajador está en blanco. Bueno, podemos tener una registración deficiente en el tiempo. Por ejemplo, que me anotaron un año después, recién me registraron, me anotaron, me pusieron en blanco. O puede pasarnos también que figure un monto diferente, que a mí en mano me den una cantidad de dinero y en la boleta de sueldo me figure otra cantidad de dinero. Si estamos ante alguna de esas dos situaciones, vamos a denunciar por el artículo 9 o 10, respectivamente, dependiendo del caso. Y en caso que pase que estemos completamente en negro, o sea, no hay boleta de sueldo, no hay nada, no hay ningún aporte, no se paga nada, solamente el empleador me está pagando a mí, ahí vamos a denunciar por el artículo 8. Esto se lo va a hacer mediante una carta de documento que la redacte el abogado y se la envía al empleador y se la envía a FIP. Y en el caso que el vínculo ya estuviera extinguido, o sea, fíjense, ya hablamos de 4 artículos que protegen el empleo en negro y vamos a agregar uno más. En el caso que el vínculo ya estuviera extinto, que ya no estuviéramos bajo la dependencia de ese empleador, nuestro abogado puede poner en funcionamiento el artículo 1 de la 25323. Y ahí vamos a tener, si bien una relación extinta, vamos a seguir teniendo una indemnización agravada por haber estado registrados en negro. ¿Cómo vamos a saber si vamos por una ley o por otra? Y bueno, eso lo va a ver el profesional. Cuando llegue el caso al escritorio de ese profesional, él va a escuchar toda la conversación, va a hacer preguntas y va a investigar y va a decir, bueno, a ver, yo hago una ponderación de derecho, en este caso vamos a ir por esta vía. ¿Qué es lo que quiero que quede claro con esto? Yo sé que capaz que vos que estás escuchando del otro lado no te acordás todos estos artículos después, no te acordás todas estas leyes y estás un poco mareado. Pero lo que quiero que sepas es que si estás en negro, igual tenés derechos. No porque estés en negro significa que sos, no sé, a veces es como un sentimiento de un esclavo desempleador. No, de ninguna manera. Seguís teniendo derechos y estás protegido por la ley. Perfecto, esto está buenísimo lo que estás mencionando, porque muchos que nos están escuchando tal vez están en esta situación y dicen, bueno, yo porque trabajo en negro no tengo o no cuento con ninguna ley que me ampare, no tengo con ningún derecho a favor mío. Entonces estaría bueno que vos puedas compartirnos estas leyes que estuviste mencionando, de cuáles son esas leyes que protegen al trabajador en negro. Muy bien. Estas leyes, las que protegen el empleo informal, son la 24013 y la 25323. Perfecto. Ahora, una de las cosas que está bueno, que estaría bueno que puedas mencionar también, ¿cuáles son las sanciones para los empleadores que tienen trabajadores en este estado informal, que comúnmente se conoce como el negro? Porque bueno, tenemos los dos lados, tenemos el empleador que está en esta condición
el empleado, perdón, y la persona que brinda el trabajo y tiene a sus trabajadores en esta condición informal. ¿Cuáles serían, de alguna manera, las sanciones que se podrían, las sanciones que se le pueden dar a las personas que brindan este trabajo? Bueno, mira, más allá de hablarte de lo que son las sanciones que se dan a los empleadores, y más allá de las infracciones o las multas que aplica la autoridad administrativa, de las indemnizaciones agravadas que las leyes otorgan a los trabajadores en estos casos y que los empleadores tienen que pagar si es que incumplieron con la debida registración de sus empleados, lo que más me gustaría que podamos reflexionar ahora, y esto lo llama el empleador a esa persona que está pensando en contratar o que ya contrató. Sí. Lo llamo a pensar. Vamos a pensar un poquito. ¿Para qué quiero contratar? En este sentido, siempre es recomendable que contemos con un asesoramiento jurídico contable para poder conocer nuestra proyección de crecimiento, cuáles son los márgenes de ganancias reales de nuestro negocio y cuál es nuestra relación costo-beneficio en todo lo que llevamos adelante en la empresa. ¿Por qué? Porque en base a estos 3 puntos es que vamos a decidir si contratamos un empleado o no. Uh-huh. Tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Algo que se dice mucho pero que no sé si a veces se entiende realmente, que los recursos humanos son los recursos más valiosos que tiene una empresa. Porque por un lado maximizan los beneficios de esa empresa, pero también son una carga que se agrega a la columna de pagos cada mes o cada semana en esa empresa. Entonces, si todavía yo no cuento con la capacidad productiva para afrontar el costo de un empleado, es muy probable que todavía esté en una etapa donde me toque ser ese empresario, ese emprendedor multifunciona, que es secretario, que hace las cuentas, que atiende a la gente, que va y hace los contratos, que negocia, que discute, que defiende, que hace todo. ¿Por qué? Porque todavía me encuentro en esa etapa de crecimiento de la empresa, ¿no? La empresa y un emprendimiento, cualquier negocio que se haga, es como un hijo, va creciendo de a poco. Sí. Entonces, necesitamos poder proyectar la productividad y crecer si estamos en ese momento, y todavía no es una buena idea contratar un empleado. En el derecho empresario o emprendedor es muy importante, desde mi punto de vista, contar con el asesoramiento de un abogado y de un contador, porque el contador va a saber cómo tenerte en línea, cómo tenerte en forma, pero el abogado va a evitarte pagar de más. El abogado va a evitarte los problemas futuros. Este asesoramiento jurídico contable, que no sé si en tu ciudad habrá un estudio jurídico contable, lo que nos permite es estar conforme a la ley y no pagar de más. Entonces, cada uno, el abogado por su lado, el contador por el otro, tal vez nos pueda asesorar con mucha efectividad, pero los dos profesionales trabajando en equipo van a mejorar y fortalecer nuestro negocio. Y vamos a poder tener un negocio en blanco, un negocio limpio, ¿no? Que el otro día charlábamos con vos y decíamos, hay mucho una cultura de la ilegalidad, ¿no? Y se da que ponemos como justificaciones o tenemos como paradigmas que hacen parecer que está bien tener un empleado en negro y decir, no, pero es que son muchas las cargas, son muchas las contribuciones sociales, AFIP me va a controlar más, no me alcanza la plata. Y entonces en ese caso, lo que yo les recomiendo a los empleadores es, si todavía no te alcanza la plata, no contrates un empleado, porque te estás exponiendo a inspecciones, a multas y a indemnizaciones. Y capaz que no te alcanza la plata porque tenés algún desfasaje o alguna desorganización en tu proceso productivo. Para eso te va a servir contactar y contar con este asesoramiento del letrado y del contador. O capaz que todavía estás en esa etapa que hablábamos recién, del empresario emprendedor multifunción, donde todavía tu empresa, emprendimiento o negocio no creció lo suficiente para poder contratar un empleado.
Wow, la verdad que lo que vos estás mencionando es súper importante. Una de las cosas que decías, más allá de las inspecciones, las multas que implica la autoridad administrativa y de las indemnizaciones agravadas que las leyes otorgan a los trabajadores y que deben pagar los empleadores en caso de incumplimiento que debida registración a sus empleados. Recién decías y nos llamabas a la reflexión, ¿para qué yo quiero contratar? Y en este sentido mencionabas la importancia del asesoramiento jurídico contable para poder conocer la proyección de crecimiento, cuáles son los márgenes de ganancias reales y nuestra relación con el costo. Y saber por qué quiero contratar y poder darme cuenta si todavía mi negocio, en el lugar donde yo quiero tener empleados, todavía no tengo el crecimiento adecuado como para poder contratar, tendría que esperar un poco. O la capacidad productiva suficiente. Sí. Tal vez estoy en un momento de ese negocio, de esa empresa que está recién naciente, recién comienza, o que ya tiene sus años, pero no es un rubro que crezca rápidamente. Entonces, bueno, tal vez es más recomendable esperar un poquito más o reorganizar algunos procesos productivos. Incluso puede darse hasta tercerizar ciertos costos, puede ser más recomendable antes que contratar un empleado. Bien, sabés que nos están llegando algunos mensajes con unas preguntas y antes de que sigamos te lo comento como para que las personas también tengan esta oportunidad de preguntar y este espacio de interacción que se está brindando. Dicen, cuando una persona se da cuenta que trabajó mucho tiempo parcialmente el negro y renuncia, ¿cuánto tiempo tiene para reclamar sus pagos de aportes? Bueno, con la renuncia se da una situación muy particular y es que se rompe el vínculo contractual. Sí podría después, habría que ver cómo renunció, en qué términos, hace cuántos años, porque también hay una caducidad para los créditos laborales. Sí. Solamente tenemos hasta 2 años atrás de la fecha en que reclamamos. Entonces, supongamos que si una persona pasó 10 años en negro y renunció, rompió ese vínculo hace más de 2 años, aparte de que renunció, ojo ahí, yo quiero que entiendan algo los trabajadores. Renunciar no suele ser la mejor idea. Antes de renunciar, háganse asesorar con un abogado, pregúntenle. Hay muchísimas más opciones que renunciar, que son mucho mejores y que no les va a hacer perder créditos laborales. Porque la renuncia implica que ese trabajador rompe ese vínculo y desiste, deja todos los créditos que pudo haber reclamado. Buenísimo, buenísimo. Así se va de triste la gente del estudio, porque le digo la verdad. Y sí, Ese es el tema. por ahí uno espera una respuesta siempre a favor de uno o va con la intención de escuchar lo que quiere escuchar. Y cuando uno escucha la realidad es como que golpea un poco. Exactamente. Una de las cosas que por ahí estaría bueno que también podamos mencionar es, estamos en una situación bastante complicada a nivel socioeconómica en nuestra nación argentina. Como sabrás, todo este tema del COVID-19 también trajo un cambio bastante importante en la economía. ¿Te pueden despedir de un día al otro? ¿Pueden despedir al trabajador de un día al otro? ¿O tiene que haber un preaviso? ¿Y cómo se debe realizar ese despido? Bien interesante tu pregunta. Bueno, mira, en principio no se puede despedir de un día para el otro a un trabajador según la ley. Pero una cosa es el deber y otra el poder. Sí. La importancia de que ese trabajador se le preavise el despido es gigante, porque le permite a ese trabajador en ese tiempo de preaviso buscar nuevas fuentes de ingresos, en caso de que tenga alguna duda sobre ese despido, poder consultar con un abogado, saber qué indemnizaciones le corresponden, y en el día que lo llamen para darle esas indemnizaciones, saber si está recibiendo lo que le corresponde o no, saber qué es lo que tiene o no que firmar.
No, yo cuando vienen los clientes antes de que se produzcan los despidos, entonces yo cada 2 días le mando mensaje. Le digo, no vayas a firmar nada que sea una renuncia. Pero se lo mando cada 2 días, le digo lo mismo. No vayas a firmar nada que sea una renuncia. No vayas a firmar, los enloquezco. Y capaz que el empleador lo llama como 15 días después para darle las indemnizaciones, licitaciones o lo que fuera. Y bueno, ellos tienen que firmar que recibieron el dinero. Entonces ellos van entrenadísimos que no tienen que firmar nada que sea una renuncia. ¿Sí? Entonces es muy importante el preaviso porque le permite al trabajador poder intentar reorganizar su vida económica. Sí. Y en la ley de contrato de trabajo, la primera que hablamos, la 2744, encontramos un plazo de preaviso que va a depender de acuerdo a la antigüedad de ese trabajador y en caso que no se preavise, contempla la indemnización sustitutiva. O sea, si no me preavisaron, me indemnizan porque no me preavisaron. En el artículo 231 nos dice que tenemos un preaviso de 15 días, de 1 mes o de 2 meses. Esto va a depender si el trabajador se encontraba en periodo de prueba, si tenía menos de 5 años de antigüedad o si tenía más de 5 años de antigüedad. Ahora, supongamos que no se otorgue ese preaviso. Entonces ya nos vamos con el artículo 232, que nos dice que se debe indemnizar una remuneración, o sea, 1 mes de remuneración por cada mes que correspondía de preaviso. Entonces supongamos una persona que cobra 28.000, por tirarte un número. De acuerdo a su antigüedad, le corresponde una indemnización sustitutiva que va a ser, si estaba en periodo de prueba, 14.000 pesos, si tenía menos de 5 años de antigüedad, 28.000 pesos, y si tenía más de 5 años, 56.000 pesos. O sea, va a depender de qué cosa, del tiempo que esa persona lleve efectivamente trabajando. Y ahí volvemos al tema de la importancia de estar registrado, ¿sí? Porque capaz que a mí me registraron hace 4 años, ahora me quieren despedir, pero yo en realidad trabajo hace 6 años en esa empresa. Entonces cambia el tiempo de preaviso y si no me dan el preaviso, ¿qué cambia? Cambia también el monto de la indemnización. Y bueno, con respecto a cómo se debe realizar este despido que vos me preguntabas, yo lo que quisiera hablar acá es del tema del despido verbal. ¿Qué pasa cuando mi empleador, no sé, es típico? Ese empleador discutimos, ¿no? Es típico y se enoja el empleador y le dice, salí de acá, estás despedido. Sí. Y muchos trabajadores, lo terrible es que se van a su casa y dicen, estoy despedido. Me despidieron. No, ¿Y ahora qué voy a hacer? No, señores. Cuando el empleador les gritó, salí de acá, está despedido. Primero que estaba enojado, capaz que mañana se arrepiente, Dios así lo quiera. Y segundo, ni siquiera llegás a tu casa, te vas derecho al despacho, no sé cómo decirle, al estudio de tu abogado. Y le decís, me acaba de decir mi empleador que estoy despedido. ¿Por qué? Porque la realidad es que no estás despedido. Ujú. Si tu empleador te quiere despedir, tiene que hacerlo por escrito. Ok. Supongamos que él te quiera despedir con causa, que se enojó, no sé, porque rompiste algo en el lugar y le robaste plata y dejaste entrar gente y rompiste la puerta, bueno, hiciste un montón de cosas. Entonces, ese empleador considera que tiene causa suficiente para despedirte. Bueno, en ese caso te lo va a tener que decir por escrito. Ahora, supongamos que te quiera despedir sin causa. Bueno, también lo tiene que hacer por escrito. Ujú. Aparte que te tiene que dar una indemnización especial, una indemnización agravada, porque te está despidiendo sin causa, lo tiene que hacer por escrito. ¿Y esto por qué es así? Porque en el derecho laboral nosotros hablamos del principio de conservación o continuidad del contrato de trabajo. Y esto lo vamos a ver en la misma ley que hablamos al principio, la 2744. En el artículo 10 nos dice conservación del contrato y dice, en caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Entonces, siempre que a vos te despidan, como se dice en la calle, de boca, sabe que no estás despedido. Lo que sí, bueno, tal vez ese empleador al día siguiente, Dios si lo quiera,
se arrepiente y dice, no, bueno, perdoname, estaba enojado, o tal vez no, tal vez te dice, no, estás despedido, te voy a mandar una carta de documento porque estoy re enojado. Bueno, en ese caso, tu abogado hará los correspondientes telegramas laborales y comenzará todo el intercambio telegráfico y sí, te tendrás que empezar a preparar para un juicio si es que no logras un acuerdo que sea conforme a derecho antes de llegar a juicio. Tremendo. Pero ojo, Sí. tremendísimo. Pero ojo al piojo, como digo yo. Actualmente nos encontramos Sí. en contexto de pandemia. Es así. Y parece que no podíamos llegar a una conversación completa sin hablar del COVID-19. ¿Verdad? ¡Qué macana! ¿Viste? Por los decretos, sí, por los decretos 457 y 329 de este año, están prohibidos los despidos por ciertas causas. A vos no te pueden despedir sin causa, no te pueden despedir por fuerza mayor ni por disminución de trabajo. En realidad, en la práctica, yo sí estoy viendo muchos despidos y sé que colegas en otras provincias, en otras jurisdicciones, están viendo muchos despidos. Pero estos decretos de prohibición de despidos nos permiten a los abogados, cuando estamos del lado del trabajador, tener un mayor marco de actuación e inclusive ha habido fallos ya de la jurisprudencia ordenando a esos empleadores a que vuelva a ser reinstituido en el puesto de trabajo el empleador. Y también ha habido empleadores que no han acatado esa decisión jurisprudencial y actualmente se encuentran cursando multas que por cada día que no los reinstituyen, los multan un poquito más. Sin palabras. La verdad Tremendo. que hay casos y casos, y eso lo que vos decías estuvo bueno de dejar en claro que si vos estás trabajando en cierto lugar y tuviste algún conflicto con tu jefe o con alguien y te dice estás despedido y vos te vas llorando a tu casa porque te quedaste sin trabajo, en realidad no estás despedido realmente, al menos que haya, como vos decías, algo por escrito. Y eso me parece que está bueno aclararlo. Y como vos decías, siempre tiene que haber un preaviso para que la persona, que es la persona que está trabajando, pueda reorganizarse. Ahora bien... Y esto que vos decías, Fabiana, de la importancia de lo escrito, se da lo mismo en la renuncia. Yo no conozco la situación particular de la persona que nos consultó recién por mensaje. Sí. Pero sí puedo decirte que si ayer, enojado, vamos a decirlo muy groseramente, en caliente, le dijiste a tu empleador, renuncia, me voy de acá, y te fuiste y te llevaste tus cosas, quiero decirte que no se rompió el vínculo contractual, porque también la renuncia es por escrito. O sea, todo lo que sea romper el vínculo laboral, siempre vamos a suponer que el vínculo continúa si no hay una comunicación fehaciente. Perfecto, mira. Entonces, sí, vamos a tenerlo en cuenta para las dos partes. Perfecto. Mira, me están llegando varios mensajes, varias preguntas. ¿Querés que te las haga ahora o esperamos un ratito más? Como vos quieras. Bueno, vamos con las preguntas. Por acá me dicen, ¿qué pasa si te despiden y el empleador no puede pagarte? ¿Cómo se puede solucionar o negociar eso? Qué interesante. Fíjate que esa es una de las preguntas que yo preparé normativa para esto. Sí. Y volvemos a la primera ley, la 2744 LCT, Ley de Contrato de Trabajo. En el artículo 15 nos va a hablar de los acuerdos. Los acuerdos son las negociaciones externas, prejudiciales o en medio del juicio. En lo laboral siempre podemos acordar. Podemos estar en medio del juicio, nos podemos estar, vamos a decirlo groseramente otra vez, nos podemos estar agarrando de los pelos con nuestro empleador y de todas maneras podemos negociar. Buenísimo. El artículo 15 nos dice que los acuerdos sí son válidos, pero, ojo, tienen que tener ciertos requisitos. ¿Cuándo van a ser válidos? Cuando se realicen con la intervención de una autoridad judicial o administrativa. ¿Qué significa esto? Acá en Tucumán, por ejemplo, los abogados de cada parte, con las partes, en caso que no fuéramos apoderados, nos vamos a encontrar
puede ser tal vez en el estudio o tal vez en la Secretaría de Trabajo, pero esa decisión que tomemos juntos, que negociemos ese documento, vamos a llevarlo a la Secretaría de Trabajo o vamos a llevarlo a la autoridad judicial y lo vamos a hacer homologar. ¿Y qué va a pasar en esa homologación? La autoridad judicial o administrativa va a dictar una resolución fundada. ¿Qué es lo que va a decir? Si se alcanzó o no una justa composición de derechos e intereses. Entonces podemos negociar, pero siempre acorde a derecho. Sí. Sabemos que no podemos hacer renuncias que no vayan a ser aceptadas en sede judicial o administrativa para cualquiera de las partes. ¿Sí? Y en la segunda parte de la norma, me gusta a mí avanzar un poquito más sobre tu pregunta, también vemos, sobre la pregunta del oyente, también vemos que podemos tener este acuerdo todo hermoso, tal vez la Secretaría lo homologó o el juez laboral, sea quien fuere, nos dijeron está todo bien, vamos para adelante, pero resulta que había una situación de falta de pago de aportes, que puede ser a la obra social, a las jubilaciones o lo que fuera, o había una situación de trabajo en negro, trabajo mal registrado. Lo que va a pasar es que la autoridad judicial o administrativa va a remitir las actuaciones a la AFIP. Entonces, la AFIP va a actuar en consecuencia, si tendrá que multar, si tendrá que poner en orden, si tendrá que hacer que se hagan determinados pagos. Bien. ¿Por qué quiero aclarar esto? Para que los empleadores tengan en cuenta que tener un empleado en negro tiene consecuencias y consecuencias graves. Entonces, vivamos conforme a la ley. Conforme, primero que todo, estamos en una radio de la iglesia, de los pastores San Pilar, que yo los admiro tanto, que son, la verdad, personas de mucha luz, y tuve la honra, la dicha de poder participar de reuniones allá y de conocer a los hermanos. Bueno, somos hijos de Dios, vivamos conforme a la luz, pero también vivamos conforme a la justicia del hombre, conforme a la justicia social. Hagamos esos aportes. Yo sé que puede parecer mucho, pero vuelvo a lo mismo. Si todavía no tenemos la productividad suficiente en nuestro negocio, tal vez no es el tiempo de contratar a un empleado. Tal vez lo que necesitamos contratar es un contador que se dedique a hacer proyecciones, que se dedique a ayudar negocios, un abogado que se dedique al derecho empresario, y que estas dos personas, estos dos profesionales, nos puedan ayudar para mejorar la productividad del negocio y agrandar, vamos a decir, esos beneficios para que llegado el punto podamos contratar a ese empleado y ese empleado nos reditúe en el contrato, ¿no? Nos multiplique esa producción y nos sea realmente de bendición y no una carga. Gracias Yola, porque lo que vos estás diciendo estás trayendo muchísima luz y muchísimo orden también a tanta gente que nos está escuchando, tanto empleadores como empleados. Me llega acá una pregunta más, dice así, te la voy a leer, dice, ¿qué pasa cuando tenés un accidente laboral de empleada doméstica y no te reconocen, te despiden sin pagarte? ¡Wow! ¡Qué situación tan dura! Sí. Bueno, empleada doméstica es un régimen aparte. Okay. Este régimen no está incluido en la ley que estamos hablando, sino solamente en sus partes generales. Uh-huh. En principio, no te pueden despedir por el solo hecho de haber tenido un accidente. Aparte, si tuviste un accidente en el trabajo y se agrava la situación. Entonces, lo que te recomiendo es se imaginan lo que voy a recomendar, sí, que busques un abogado profesional en el derecho laboral. Una persona que se especialice en esto, porque ten en cuenta que el régimen de casas particulares es un régimen separado de la normativa, es parecido al régimen de la construcción, que es otro régimen separado, o el trabajador agrario. Bien, bueno, muchas gracias por responder esta pregunta. Y vamos con la última pregunta, porque mira, sin darnos cuenta ya estamos llegando a la hora. Pasó todo muy rápido, te digo,
Em, Sí, la verdad. Mira, la última pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿qué es la primacía de la realidad en el contrato del trabajo? Bueno, me gusta mucho esta pregunta. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de las personas que piensan que tal vez porque no tienen ese contrato firmado en papel, no están dentro de una relación de trabajo, o tal vez esas personas que piensan que porque están en negro no tienen derechos. Bueno, en el derecho laboral rige lo que se llama la primacía de la realidad, que en realidad rige en todo el derecho, pero tiene una fuerza particular dentro del derecho laboral. Esta es una directiva jurídica que es para el juez o para la autoridad de aplicación en el ámbito administrativo. Y hay un doctrinario que es muy reconocido, un excelente abogado que escribe muchos libros y qué sé yo, que se llama Grisolía. Y él dijo que este principio está destinado para otorgar prioridad a los hechos, a lo que efectivamente ocurrió en la realidad, por sobre las formas o apariencias que las partes hayan convenido. ¿Qué quiere decir esto? Yo te lo digo con mis zapatillas que caminan en la calle todos los días para ejercer. Y bueno, que importa la verdad, importa la realidad, no lo que digan o no digan los papeles. Y esto se relaciona con el principio protectorio del trabajador, ya que estamos en una relación contractual donde las dos partes son muy desiguales. Tenemos que entender que ese empleador tiene muchísima más fuerza negocial en esta relación y puede someter de forma injusta al trabajador. Entonces, por eso es que la Ley 2744, en el artículo 17 bis, nos dice que las desigualdades que crea la ley, cuando fortalece a ese trabajador, se entienden o están allí para compensar a las desigualdades que ya existen en la relación. Entonces, ¿qué hace esta ley? Trata de fortalecer al que ya es débil, trata de fortalecer a ese trabajador que no tiene la fuerza suficiente. Por supuesto que en la primacía de la realidad nos va a implicar toda una cuestión probatoria. Vamos a tener que probar en juicio que realmente las cosas sucedieron de esta manera. Pero es un principio que ayuda muchísimo a los empleados, a los trabajadores. Por ejemplo, recién hablábamos del régimen de casas particulares. Generalmente, en las empleadas de casas particulares o empleadas domésticas, se da una realidad y es que no hay un contrato escrito. Sí. Entonces, ¿cómo probamos esa relación laboral? Por ejemplo, si esa trabajadora estaba en negro, no estaba registrada. Bueno, puede ser que juntemos los papelitos que le dejaban por ahí, ¿no? Que decía, bueno, levantá la ropa. Puede ser que juntemos una foto. Pequeñas cosas, ¿no? Y esta primacía de la realidad nos va a ayudar a que esas pequeñas cosas, esas pequeñas pruebas, sirvan a la hora de ir a presentarlas en un juicio. Perfecto, perfecto. Ya llegamos a la hora. La verdad es que, Mica, yo quiero agradecerte de verdad por tomarte este espacio, por tomarte este tiempo y compartir en este espacio todo lo que vos estás hablando. Te puedo asegurar que estás trayendo, como te dije anteriormente, mucha luz y mucho orden a muchísimas personas que están en situaciones que sin darse cuenta están en conflictos, o esto que vos decías, esto de asesorarnos está buenísimo porque nos podemos ahorrar muchos problemas futuros. Y una de las cosas que mencionaste de la importancia de asesorarnos, me parece que está bueno esto de poder quitarnos estos miedos, estos mitos que tenemos de que el abogado es una persona que, no sé, una persona de poder que no sé, vemos todo negativo y tenemos mucho miedo cuando en realidad nos pueden ayudar muchísimo a ordenar aún nuestras áreas, como vos decías, financiera, cuando se trabaja el abogado con el contador. Así que bueno, Así es. La verdad, Micaela, un honor tenerte con nosotros. Te doy el espacio para que puedas despedirte y si querés dar algún contacto o algo para que la gente que quedó con sus dudas puedan escribirte, no sé, lo que vos quieras, tenés todo el espacio. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Fabiana por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de haber podido participar
Y le doy gracias al Señor y también a vos, a toda tu familia, a tu iglesia, por permitirme, ¿no? Acercar estos conocimientos a las personas y, bueno, como dice la Escritura, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y también, bueno, para todas las personas que por ahí se hayan quedado con una duda o que no saben qué duda tiene, y con tu permiso, Fabiana, les recomiendo que puedan ingresar a mi Instagram. Sí, y uno dice, acá, wow, acá lo tenía abierto para recomendarte de una. Sí, hay una abogada en Instagram, hay muchos abogados en Instagram, pero bueno, esta abogada de laboral te ofrece, si querés ingresar, para poder aprender sobre tus derechos y también que sepan que contesto todos los mensajes directos y privados que me mandan. El Instagram es DRA, como doctora, pero cortito, DRA, Sí. Montes, con S, Montes, Micaela. DRA, Montes, Micaela. Y si quieren buscarme de una forma que dirán, ay no, pero a mí se me complica un poco con el nombre de usuario, bueno, mi nombre fantasía dentro de la cuenta es Micaela Montes, con S, abogada. Así que bueno, pueden buscarme, estoy en Instagram, estoy en Facebook y también les ofrezco mi mail por si quieren enviarme alguna consulta que tal vez es un poquito más larga, no da para escribirla en Instagram, pueden enviarme el mail a dramontesmicaela@gmail.com. Se los repito, dramontesmicaela@gmail.com. Así que bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Espero que esto les pueda servir a todas las personas y espero que podamos salir adelante y podamos realmente aprender a vivir dentro de la ley, aprender a hacer justicia, no solo frente a Dios, sino también frente a los hombres. Perfecto, muchísimas gracias. Ya saben, entonces pueden buscar a Micaela como doctora Montes, Micaela en Instagram, sino también en Facebook. Y bueno, por acá me llegan mensajes y me dicen que no sea la última vez que nos visite la doctora Micaela, por favor. Ay, gracias. Sí, ojalá que no sea la última vez. Sí, sí. Así que bueno, te agradezco una vez más. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Chau, chau. Esto fue La Mañana de la 99.1, anunciando buenas noticias. Te invitamos mañana a esta misma hora y en este mismo punto del dial a compartir un programa similar. Te esperamos.